Se acaba de reelegir como presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, Humberto Vargas. Vamos a platicar con él a continuación. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Gracias por la invitación a platicar con ustedes. Buenas tardes a todo su auditorio. Encantado de estar el día de hoy por acá. Gracias, Humberto. ¿Cómo está afrontando el sector del transporte intermodal pues esta pandemia, esta crisis sanitaria? Hemos visto que justamente empresas de este sector, todo lo que está alrededor de la logística, pues es uno de los rubros ganadores en esta situación. Sin lugar a dudas, el transporte de mercancías habría que analizarlo de dos maneras, ¿no? Como bien mencionas, hay una parte en donde se han continuado moviendo las mercancías, hay una parte de la logística en donde pues nosotros somos responsables de que los productos de consumo lleguen o a los anaqueles donde compramos estos bienes o incluso a nuestras casas, ¿no? Como todos sabemos, se ha incrementado dramáticamente el e-commerce, más o menos a un doble de lo que se venía haciendo con respecto a años anteriores, y esto sin lugar a dudas pues pone retos adicionales a las empresas que estamos alrededor de la logística. Nada más para especificar un poco, en la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, que es la asociación que represento, nosotros nos enfocamos al movimiento de contenedores de sus dos versiones, ¿no? Contenedores ferroviarios y contenedores marítimos. Principalmente cuando hablamos del intermodalismo, nos hemos enfocado mucho en el crecimiento de los contenedores arriba del ferrocarril, dado que es el modo de transporte que más oportunidad tiene de crecer en el movimiento de contenedores, ¿no? Históricamente las navieras pues mueven contenedores marítimos de manera importante y también por autotransporte se mueven estos contenedores. Insisto, el ferrocarril es donde más oportunidad hemos tenido de verlos crecer y sin lugar a dudas pues vemos que hay avances significativos en esta materia. Por supuesto. Humberto, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Humberto, a propósito de este tema del ferrocarril, pues en las últimas semanas pues se padeció, sobre todo en el estado de Michoacán, también algo en Chihuahua, pues este tema de los bloqueos a las vías férreas. ¿Cuál es el saldo negativo de esos bloqueos para el negocio ferroviario? Sí, Rogelio, buenas tardes. Agradezco la invitación nuevamente. Este año llevamos 3 bloqueos importantes que han afectado el movimiento de contenedores. Uno se dio pues temprano en el año, ¿no? A principios de año, que fue en Sonora, afectando un corredor de contenedores, un corredor que mueve contenedores domésticos. Ahí se afectaron alrededor de 6,000 contenedores. Tuvimos el de Chihuahua, que ese también tuvo una afectación importante en alrededor de 1,000 contenedores que se mueven en la ruta hacia El Paso, Ciudad Juárez, ¿no? Intercambiando con Estados Unidos, y desde luego el de Michoacán, que afecta el puerto de Lázaro Cárdenas, que pues también tuvo una afectación bastante fuerte de arriba de los 17,000 contenedores, generando impactos económicos fuertes. Estamos hablando de que cada contenedor, por el bloqueo en el tránsito de cada contenedor, tenemos un sobrecosto aproximado de $350, y cuando estás hablando de cerca de 25,000 contenedores que son bloqueados de esta manera, pues estás hablando casi de $9 millones, nada más en los costos logísticos que esto tiene, ¿no? A esto que hay que sumarle el impacto económico de no tener a los productos en los anaqueles, la pérdida de ventas, el sobrecosto que tiene para los consumidores el tener que conseguir estos productos en otros lados, y aparte pues toda la industria ferroviaria, que no es propiamente el contenedor, sino todos los demás productos que se mueven en carga general, donde también hay una afectación importante. Tratado de Libre Comercio ratificado con Estados Unidos y Canadá, lo ven como una palanca que impulse la actividad en general económica y particularmente la logística en el 2021? ¿Lo ves como una tabla de salvación? Para nuestro segmento de movimiento de contenedores es sin duda una oportunidad que tenemos enfrente.
Les platico que uno de los principales impulsores del intermodalismo en México, cuando se empezaron a cruzar los primeros trenes con contenedores entre Estados Unidos y México, fue precisamente la industria automotriz. Ellos, por las ventajas que ofrece el intermodalismo, esto es el movimiento de contenedores arriba del tren, son uno de los usuarios más grandes que tenemos en el país, dada la consistencia que tiene el servicio y la frecuencia y la capacidad de volumen con la que se pueden mover estos trenes. Entonces, derivado de esto y dado el impulso que le puede dar el nuevo TEMEC a la industria automotriz en la relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, sin duda es una oportunidad adicional para que nuestra industria crezca y ofrezca el beneficio que el intermodalismo y la economía de escala del ferrocarril ofrece para estos usuarios. Humberto, precisamente a partir de pues lo que se quiere capitalizar con el TEMEC, ya se habla de el llamado corredor que iría de Mazatlán hasta Winnipeg, Canadá. ¿Qué tan factible ves esta obra, pues a partir de la necesidad de construir pues más kilómetros de vías férreas? Creo que no se construye un kilómetro desde la época de Porfirio Díaz. En efecto, las concesiones como están desarrolladas el día de hoy aquí en México, los dos grandes concesionarios, Kansas City Southern de México y Ferromex, si bien no se ha trazado quizá kilómetros adicionales de vía porque las concesiones no lo permiten así como tal, pero sí podemos hablar que los dos ferrocarriles han renovado prácticamente todos los kilómetros de vía que se tienen del país, se han modernizado dramáticamente. Hoy podemos decir que estamos en perfectas condiciones para correr los mismos trenes que se corren en Estados Unidos y Canadá, pueden correr en México. Estos intercambios suceden todos los días a través de todas las fronteras, desde Caléxico y Mexicali, Nogales, El Paso, Juárez, Eagle Pass, Piedras Negras, Laredo, Nuevo Laredo y Brownsville y Matamoros. Todas esas fronteras todos los días suceden intercambios de los mismos trenes que llegan hasta Canadá, cruzan Estados Unidos y vienen a México, en ambos sentidos, ¿no? Entonces, estamos muy preparados. Cuando hablamos del movimiento de contenedores, tenemos que evaluar cuáles son los principales corredores precisamente para que esta oferta pueda llegar a los usuarios. Sin lugar a dudas, hay oportunidades interesantes en el mercado. Nuevamente, el Tratado de Libre Comercio pues ha logrado que estos corredores intermodales se consoliden. Hoy podemos hablar que en México existe una oferta ya muy interesante si nos comparamos contra lo que existía hace 10 años, hablando del 2010. Hoy las dos ferroviarias en México ofrecen servicio intermodal en Monterrey. Las dos ferrovías ofrecen servicio intermodal en el Bajío mexicano y desde luego también se ofrece el servicio intermodal en el Valle de México, ¿no? Entonces, con estas extensiones, los contenedores que se pueden mover en Norteamérica pueden llegar desde cualquier parte de Canadá prácticamente, atravesar territorio americano y llegar a México. Pues te apreciamos mucho la entrevista, Humberto Vargas, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Muchísimas gracias. Darío, Rogelio, muchas gracias a ustedes y buenas tardes y saludos a todo su auditorio.